el BPH. Bien, buenas tardes. La verdad es que no se preocupen que ya es mi última charla hoy. Vamos a hablar ahora hemos hablado mucho de papilomavirus, de qué nos hace falta en prevención secundaria, o sea, una buena citología, técnicas alternativas o técnicas también de detección moleculares que ya están instauradas en todos los protocolos, como es la detección de papilomavirus. Vamos a ver qué diferentes técnicas hay y por qué hay diferentes técnicas. Bien, habíamos hablado, pero me parece a mí que aquí hay un error. Un segundito, por favor. Me han puesto la presentación anterior. Como les decía, hemos hablado mucho del papilomavirus y a veces caemos en la tentación de pensar que es la gran panacea. Ya sabemos que el virus del papiloma humano es la causa necesaria para la transformación neoplásica de las células y podemos caer en la tentación de decir, lo tenemos todo hecho. En el momento que podamos detectar el papilomavirus, ya tenemos ese grupo de pacientes que hay que tratar, que hay que vigilar, que hay que hacer algo. Realmente voy a demostrarles que no es así, o voy a transmitirles que no es así, y quería decirles que haga una pequeña abstracción. Esto es definición probablemente de los primeros cursos de la carrera. ¿Cuál es la definición realmente de un marcador biológico? Un marcador biológico es un parámetro que aisladamente o en un entorno clínico se asocia a una patología concreta o a su comportamiento. Hay varios tipos de marcadores genéticos. Hay marcadores que son diagnósticos. Si una mujer detectamos que tiene un virus de la inmunodeficiencia humana, sabemos que tiene la patología. Hay marcadores que están asociados, como el BRCA, están asociados a ciertos tumores de herencia genética en cáncer de mama, marcadores pronósticos, como puede ser el RAS en ciertas patologías, o marcadores de monitorización, como son los de las leucemias mieloides crónicas. El marcador ideal debería ser un marcador independiente, como es lógico por definición estadística. Debería ser un marcador que no aparezca en pacientes sanos, que aparezca en un gran porcentaje de pacientes con patología y que su presencia implique inmediatamente enfermedad. El papilomavirus como marcador biológico, podemos decir que su presencia no es asimilable a la existencia de patología. Hay mujeres que pueden tener papilomavirus y que nunca van a desarrollar una patología derivada de esa infección. Aunque sean tipos de alto riesgo, no se va a asociar directamente un pronóstico. No tiene un peor pronóstico una mujer que tenga un tipo 16 de una que tenga un tipo 31 o un tipo 33. En principio, puede que a lo largo del desarrollo de la patología sí lo sea, pero en principio no. Aparece con una frecuencia poblacional muy elevada en individuos que son sanos. Hay muchas chicas, sobre todo en edades iniciales de relaciones sexuales, entre los 14 y los 20 años, con frecuencias poblacionales de papilomavirus muy elevadas y que nunca van a asociarse a patología. Con lo cual, el papilomavirus tenemos que pensar que ni es un buen marcador diagnóstico ni pronóstico. Necesitamos algo más que el papilomavirus puro y duro, que el papilomavirus positivo para alto riesgo. Para el manejo clínico de sus pacientes necesitan algo más. El endpoint, todos pensamos que es este. Queremos localizar con cualquier técnica molecular, con cualquier marcador, ese cuello que está alterado. Yo les digo que este no es el endpoint. Cuando planteamos un estudio, un endpoint, si ustedes, su patólogo, hace aquí una toma, una biopsia, y les dice, es una fibrosis, ustedes se van a ir a casa tan tranquilos y dicen, qué feo, parecía un cáncer. Con lo cual, lo que tenemos que buscar es que el marcador siempre se asocie a el gold estándar. Y el gold estándar, en este caso, es el diagnóstico histológico de la patología que estamos buscando. Con lo cual, todos los marcadores deben de acercarnos lo más posible, tanto sean biológicos, clínicos o citológicos o moleculares, acercarnos a este gold estándar que es la histología. Esto ya lo habían visto. Esto les he comentado, pues, cómo es la biología del virus, pero teníamos un problema, que nos daban positivo tanto estas mujeres que tienen el papilomavirus en superficie, como el resto de mujeres que lo tienen internalizado y cerca de la lámina basal. Con lo cual, aquí ya empezamos con el primer problema. Señora, ¿es usted positiva para un virus de alto riesgo? ¿Y qué riesgo tengo? Estoy infectada, ¿verdad? Y dice, sí, está usted infectada. Y a lo mejor la estamos engañando. No necesariamente tiene que estar infectada, tiene la presencia del virus. Necesitamos algo más que nos diga si ese virus va a hacer algo en esa paciente. Tenemos que intentar localizar cuando el virus se mete dentro de la célula. Y fíjense qué sencillo, hace muchos años, en los años 50 ya que se hizo esto, la célula solo se altera y solamente se ve alterada en un Papa Nicolau si el virus se ha internalizado y ha provocado cambios en su citoplasma. Con lo cual, el Papa Nicolau tiene ese valor,
tiene ese valor que no es muy sensible, pero es muy específico, quizás más que el test de HPV. Bien, ¿qué aporta el VPH a la clínica? En principio va a caracterizar un grupo global de riesgo. Si sus mujeres son negativas para VPH, no tienen ningún problema, no van a dar un cáncer. Pero si son positivas, no sabemos qué va a pasar. No permite establecer riesgos individuales, porque una mujer sea positiva en esta sala y otra pues tenga un tipo diferente viral, o una tenga un alto riesgo, otra tiene un bajo riesgo, a lo mejor, o incluso una negativa, están en la misma situación, nunca van a tener patología. Lo que sí sabemos es que las que son negativas para HPV no la tendrán nunca, y las que son positivas puede que algún día la tengan. Eso que quede claro. Existe una tendencia hemos mirado muchos factores, como evaluar la carga viral, pero no hemos encontrado una correlación absoluta. Hay lesiones iniciales con muchísima carga viral y hay cánceres con muy poca carga viral. Con lo cual sí que existe una tendencia que a más carga viral, más riesgo, pero no es una tendencia absoluta. Hay que hacer unas correcciones muy exhaustivas por edad. Realmente no sabemos cómo se está relacionando el virus con el huésped, no sabemos cómo está a nivel inmunológico el huésped, con lo cual la mera presencia de papilomavirus tendríamos que acoplarla a algún factor que nos determinase cómo está esa mujer, si esa mujer es susceptible de transformación o no por esa infección viral. ¿Realmente qué limitaciones tiene la determinación del papilomavirus? Miren, fíjense en este esquema. ¿Qué lesión les parece más fea a priori? La de arriba, ¿verdad? Bueno, va a depender de las características morfológicas y biológicas en una histología, pero cuando hacemos papilomavirus, esta lesión nos va a dar, usemos captura de híbridos, usemos PCR, usemos el método que usemos, va a ser positivo para VPH, independientemente de que sea esta lesión con esta focal con mucha carga viral de HPV, que esta de aquí abajo donde hay, bueno, pues una dispersión de la infección. Y aquí les quiero dar un concepto que les quede claro. Hay un nivel crítico de carga viral en cada célula que es el que determina el potencial de esa célula para transformarse a nivel neoplásico. Todo cáncer deriva de una única célula infectada. Podemos encontrar que hay patología sincrónica. Tengo áreas de CIN3, áreas de CIN2, áreas de carcinoma in situ, incluso áreas de carcinoma invasivo. Pero una sola célula infectada, si llega a un umbral de carga viral suficiente, es capaz de provocar la transformación de una estirpe tumoral a partir de esa célula. Con lo cual, yo necesito saber si hay células que han llegado a ese estado crítico de carga. Bien, ¿cómo se relaciona ahora mismo la presencia del ADN de papilomavirus con la patología? Bueno, esta célula que está en estado crítico, como les decía, y esta que, bueno, tiene papilomavirus, pero no me preocupa, esta célula puede estar expresando mucha proteína oncogénica o poca, de esas proteínas que bloqueaban al ciclo celular, que hacían peligrosa la infección, y aquí abajo lo mismo, puedo tener pocos virus y tener más o menos proteína oncogénica. Con lo que estamos haciendo ahora mismo no les podemos decir nada, solo decir positivo para papilomavirus, por ejemplo, tipo 16. Necesitamos algo más que nos diga en qué estado estamos. Ahora vamos a aprender un poquito de la técnica. Ustedes díganme, si yo le digo, ¿cuántas moléculas de ADN hay en una célula? Me dirán miles, millones, cientos de miles, ¿verdad? Pues no, hay 23 moléculas de ADN. En todas las células de los humanos solamente hay 23 moléculas de ADN por duplicado, que son correspondientes a cada cromosoma. Y son moléculas absolutamente como un código de barras, diferentes unas de otras. El ADN es complementario, esto se acuerdan de ello seguramente, ¿no? Y tenemos la grandísima suerte de algo que va a sonar muy complicado, pero lo van a entender perfectamente. La unión de citosina con guanina tiene 3 puentes de hidrógeno y la adenina con timina 2. Con lo cual, toda cadena de ADN tiene un código de barras. 2, 3, 3, 2, 2, 1, 3, perdón, 2, 3, 3, 2, 2, va haciendo un código. Si los enlaces fuesen siempre los mismos, da igual, la secuencia que tenga siempre sería 2, 2, 2, 2, 2 o 3, 3, 3, 3, 3. Pues por esta diferencia que hace que según la composición en bases, este código de 2 y 3, como si fuese un código binario de los ordenadores, sea diferente, nos permite hacer lo siguiente. Cuando yo cojo un trozo de ADN de más de 20 pares de bases, sé exactamente qué tengo entre las manos. Aunque parezca que es algo al azar, esta secuencia yo la meto en la base genoma, en unos sistemas informáticos que tenemos, y me dice, corresponde desde el fragmento 128 al 148,
de la región 5 UTR del gen E6 del papilomavirus tipo 16. Y si a lo mejor me invento en una secuencia y le cambio aquí 2 bases o 3, me dice, no, esto responde a la corteza de la esponja de mar, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, es tremendamente específico. Dense cuenta que es un DNI de 20 cifras. Y esto sabemos lo que tiene. Con lo cual, si yo logro, porque sí podemos trabajar en biología molecular buscando códigos exactos, yo soy capaz con ciertas técnicas de hacer un ADN sintético con esta secuencia y buscar si algo tiene un ADN igual. Y si algo tiene un ADN igual, es que es un papilomavirus, precisamente esta región. No va a ser otra cosa, no va a ser una clamidia ni va a ser una tricomona. Va a ser un papilomavirus. Utilizo unas sondas moleculares para cazar el organismo que yo quiera buscar. En eso se basa toda la biología molecular. Entonces, ¿qué hago? Fabrico sondas complementarias con una secuencia específica conocida del tipo 16, 31, 33, 58, las meto en un bote y si al meter mi muestra hibridan con algo, quiere decir que está su complementario, un 16, un 18, un 35, y luego meto un anticuerpo antidoble cadena o lo que sea y eso me da luz. Y en eso consiste la captura de híbridos, ni más ni menos. Hay otro método que es diferente, más sensible todavía, porque aquí la amplificación se hace lumínica y aquí se hace de otra manera, que es la técnica de la PCR. Consiste en amplificar fragmentos específicos de DNA millones de veces. Solamente si tengo el fragmento original cuya secuencia conozco, voy a ser capaz de amplificarlo millones de veces, si no la reacción no funcionaría, por una serie de procedimientos, y lo veré en forma de bandas de un tamaño determinado. Podré, después de unos tratamientos, hacer unos códigos independientes en función de cuáles son las regiones originales y sacar exactamente que tengo un papilomavirus 16, 18, 31, 33, etc. Tenemos incluso unos lectores ópticos para esto no hacerlo a mano. Bien, el gol estándar, ¿cuál es? Saber exactamente qué secuencia tengo. Y en eso se basa la secuenciación automática. Metemos fragmentos de unas alícuotas de la muestra y nos da la secuencia por unos métodos bastante más complejos, el método de Sanger, nos da la secuencia exacta. Y claro, cuando ya no busco 20 pares de bases, sino que tengo 450, eso por azar nunca puede ser algo que ha aparecido ahí. Me dice, esto corresponde con la secuencia de un HPV 33. Pues yo me lo creo a pies juntillas. Es el gol estándar, secuenciación de ADN. Fíjese, luego se transforma en una secuencia, se mete una base informática y dice, tiene usted ahí el papilomavirus humano tipo 2A. Bueno, pues ahí no puede haber por azar una combinación tan enorme de bases y que haya salido a un 100% de homología con un virus conocido. Eso es la secuenciación automática. Problema de las técnicas de biología molecular. Funcionamos sobre lisados, sobre muestras destruidas. No vemos la citología, no vemos dónde está el papilomavirus como podría ser con una técnica de hibridación. Técnica de hibridación que teóricamente, conceptualmente es muy buena, pero la sensibilidad es bajísima. Hay técnicas modificadas entre PCR e hibridación, se llama hibridación inversa, algunas técnicas comerciales de detección de papilomavirus lo usan. A mí personalmente no me gustan, por una serie de circunstancias. Y aquí viene el problema. A mí me hacen papilomavirus, a mí también, a mí me lo hacen en mi hospital, a mí en la universidad, a mí en un centro privado. Toda la infección por papilomavirus de las mujeres es dinámica. No piensen, no vale para nada saber que una mujer tiene un HPV 16 hoy. No sabemos lo que va a pasar mañana. Fíjense, normalmente las mujeres se infectan por un pool de virus, de varios tipos virales. Lo normal es que haya ese barrido con la escoba que les ponía y vayan desapareciendo. Y a veces algunos se afincan en el epitelio y queda ahí durante mucho tiempo, incluso años, que son los peligrosos. Si en mi laboratorio utilizo una técnica que tiene un nivel de corte aquí, el día que llega la señora a la consulta le digo, señora, ¿qué me ha hecho? Tiene usted un 45, un 33 y un 56. Y la siguiente vez que viene a mirarse, dice, anda, se ha curado usted el tipo 45 y el tipo 56, mantiene el 33, pero se ha infectado usted de nuevo por un tipo 16. Dice, no, si yo no he tenido más relaciones. Bueno, pues venga usted dentro de un tiempo. Y viene dentro de un tiempo y solamente tiene un 16. Si se fijan, tenemos lo mismo desde el primer día. Lo que pasa es que el corte de sensibilidad que yo estoy utilizando en mi técnica hace que vea esta serie de artefactos, cuando realmente no fui capaz de valorar que tenía una infección múltiple. Y si además lo mandan ustedes porque no se fían a otro laboratorio que no sea el mío, y el corte de sensibilidad lo tiene un poquito más arriba, el primer día la señora le dirá que tiene un 45, el siguiente día que tiene un 16 y al siguiente que es negativa para HPV. Y si se fijan, sigue siendo lo mismo que teníamos antes. Con lo cual, cuidado con las técnicas que utilizamos. Cuidado con las técnicas que utilizamos y con el valor clínico que le damos.
Dogma general de la biología molecular. Aquí voy a pasar muy rápido. Todo DNA da un RNA y una proteína. Y dirán, bueno, ¿y para qué me cuenta usted esto? Toda proteína viene de una hebra de DNA por medio de un RNA intermediario. ¿Por qué? Porque hay virus que están trabajando mucho y hay virus que están trabajando poco. Y esto explica por qué mujeres con mucha carga viral no les pasa nada y mujeres con poca carga viral sí les pasa. Porque resulta que la polimerasa que transcribe a RNA mensajero la secuencia del virus para que haga sus proteínas trabaja más o trabaja menos. Y en consecuencia un virus, una sola partícula viral puede dar mucha proteína oncogénica o poca proteína oncogénica. Y podemos encontrarnos con esto, una lesión con mucho virus o una lesión con poco virus, pero aquí está trabajando mucho la polimerasa y aquí poco. Y esta lesión tiene mucha proteína oncogénica, mucho riesgo, y esta otra lesión que parece mucho peor a priori, histológicamente, tiene menos riesgo de transformación neoplásica. Bien, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora lo que viene, y ya sé que vamos a un paso, todavía no te he incorporado el papilomavirus y le voy a hablar de otra cosa, pero quiero que lo conozcan. Ahora lo que estamos haciendo es no medir el DNA del virus, medir cuánta proteína oncogénica hay. Pero no podemos medir proteína oncogénica, la proteína es muy lábil, se deshace, se destruye. Si ustedes hacen una toma y tardan 12 horas en mandarla a mi laboratorio, o tardan 8, voy a tener resultados diferentes. Con lo cual, ¿qué utilizo y por qué les pongo el dogma de la biología molecular? Utilizo la medición de RNA mensajero, porque sé que cada proteína de estas que hay aquí ha sido un RNA mensajero antes, y ese no se destruye, ese queda dentro de la célula. Con lo cual yo mido RNA mensajero y voy a ser capaz de establecer para cada una de estas que antes solamente les daba positivo para papilomavirus, voy a establecer un riesgo individual, elevado, moderado, bajo o también moderado. Con lo cual les estoy aportando algo más clínico, es decir, es papilomavirus 16 positivo, pero además con un riesgo elevado de transformación, tiene mucha proteína oncogénica, o con un riesgo bajo, tiene poca proteína oncogénica. Con lo cual, en donde antes yo les decía positivo, ahora les puedo dar un elenco diferente de riesgos relativos que les ayudan a ustedes en su práctica clínica. Y esto ya empieza a incorporarse. Se llama técnica Protect, bueno, depende, hay varias casas comerciales que ya lo ofrecen. ¿Cuál es el problema de nuestra técnica? Que ustedes nos mandan una toma en un botecito y nosotros la agitamos, la rompemos y no sabemos exactamente, porque trabajamos con una muestra lisada, si proveníamos de aquí, donde había células mezcladas pues con muy alto riesgo, con ese umbral de infección elevado, junto con células con menos umbral, o de de aquí, donde ninguna de ellas llega al umbral de riesgo. Con lo cual, el problema que tenemos grave es que trabajamos con células que son lisados, no con una extensión donde veamos morfológicamente qué ha ocurrido. Un toque nada más. Ha llegado a Europa. Estos resultados que le voy a dar, pues la verdad agradezco al doctor Puig-Tintoré, me ha permitido presentárselos. Son resultados no publicados, pero para que se hagan ustedes una idea. El P16 lo conocerán, habrán oído hablar de él. Bueno, intentamos buscar en qué estado celular se encuentra, cómo ha respondido la célula al papilomavirus. Y lo que buscamos es un intermediario de ese ciclo celular, donde las células se bloqueaban el ciclo celular por culpa del papilomavirus. Bueno, pues ahí queda un rastro molecular, que es una célula intermediaria, que es una proteína intermediaria, P16, y que si se sobreexpresa va a ser un marcador de lesiones cervicales precancerosas. Y existe una relación directa entre la sobreexpresión de P16 y la patogénesis. Pero esto se ha visto, bueno, aquí, como ven, era el esquema que tenían antes en redondo, pues interviene en uno de esos pasos. Va a servirme como marcador muy importante de las áreas del epitelio que realmente están en riesgo de transformación inmediata. Fíjense, estos mismos cortes con el marcaje histoquímico de P16. Problema de P16, que funciona a nivel histológico, pero no funciona a nivel citológico. Sin embargo, ahora se ha hecho una modificación. Fíjense, estos son los datos originales de P16, es muy específico tanto en valor predictivo negativo como en valor predictivo positivo, pero en citología funcionaba mal. Y ahora, sin embargo, se ha modificado y, bueno, se ha puesto a funcionar en citología, pero tampoco acababa de convencer el resultado. Con lo cual, lo que se hizo fue modificarlo y hacer una tinción dual de P16 con otro marcador de expresión de proliferación que es Ki67. Y fíjense, en células normales, la expresión simultánea de proteína P16 y Ki67 es opuesta. Nunca lo pueden expresar a la vez. Con lo cual, cuando yo en la tinción dual encuentro un P16 junto con un Ki67, uno en rojo y otro en marrón, quiere decir que estoy ante una célula alterada.
Y aquí ya en citología me funciona. Fíjense qué imágenes más bonitas, es un marcador muy visual para la citología. Y se ha utilizado, se han hecho varios estudios ahora mismo, que es lo que les voy a presentar, en cribado, en selección de citologías para la gradación, y en cribado y selección incluso con HPV primario. Aquí con citología primaria en primera línea y con HPV en primera línea. Un estudio serio hecho con Francia, Italia, España, Bélgica y Alemania, con muchas mujeres, y realmente se ha visto que el algoritmo modificado podría ser del tipo, primero hacer HPV a todas las mujeres y después buscar solamente un marcador de este tipo, un marcador citológico avanzado como pueda ser la tinción dural de KI67 y P16. Eso es lo que viene en el futuro, pero de todos modos no quiero que perdamos la línea de que vamos a ir paso por paso. O sea, tenemos que hacer las cosas bien con los métodos que teníamos y que en Europa han funcionado tan bien, y después ya iremos incorporando estas cosas. Lo hago porque ustedes conozcan lo último que hay, pero desde luego no les estoy proponiendo que hagan ahora mismo P16. La sensibilidad es tremenda, supera la de citología, y la especificidad también supera la de citología, cosa que antes no hacía ni siquiera el test HPV ni P16 por independiente. Esto serviría a esta diapositiva que les ha puesto la doctora Castro para hacer un vacunar y luego solamente controlar a las mujeres a lo largo de 3 test en toda su vida. Mixtos, con HPV y una técnica de ese tipo, como sea, pero reduciríamos muchísimo el esfuerzo en prevención secundaria asociada a vacunación. En todas las líneas sabemos que el gran problema del test de HPV es que es muy sensible pero muy poco específico. La citología es menos sensible pero más específica, pero sin embargo esto viene. En todos los modelos, tanto propuestos de manejo de la patología cervical en cribado, tanto la holandesa empieza con un test de HPV, la propuesta inglesa empieza con un test de HPV, la finlandesa empieza con un test de HPV, y realmente hemos visto que bien hecho, en un entorno adecuado, es muy, muy eficiente realizar un test primario, un rastreo primario, un cribado primario con papilomavirus. Sin embargo, sigo diciéndoles que hay que adecuar esto a los medios. Está muy bonito publicado en Lancet, está muy bonito publicado en New England, pero la técnica que más vidas ha salvado hasta ahora en el mundo ha sido la técnica del Papa Nicolau. Y aquí tenemos que llegar a unos estándares de Papa Nicolau antes de ponernos a hacer filigranas. Bien, todo lo apoya, como les estoy comentando. Este es el tipo de acreditación europea que estamos haciendo en mi laboratorio. Yo le he propuesto al doctor Freddy Paredes que podríamos montar una técnica adecuada exactamente a su realidad, algo que salga muy barato y que les permita a ustedes disponer de esta información. Nosotros detectamos todos los tipos virales específicamente y además cualquier variante por secuenciación. Es un protocolo de acreditación europeo y yo lo pongo, es un ofrecimiento serio para ustedes. Haremos un esfuerzo porque lo puedan tener y lo puedan desarrollar ustedes mismos acá para que no paguen ningún peaje. Bien, en conclusión, decirles que la detección de ADN viral va a caracterizar un grupo de riesgo de patología, pero no va más allá. De momento, la pura detección no hace que se cambie el manejo clínico, que para dar riesgos individuales a cada paciente tienen que combinarlo con la citología y con su visión clínica. Sí, de acuerdo, es HPV positiva, pero voy a ver qué pasa con la colposcopia, qué pasa con la citología y qué pienso clínicamente. Y ahí tendrán ustedes el riesgo. El manejo extensivo de la técnica de detección de VPH en muchas ocasiones va a conducir al sobretratamiento. Tener VPH sin un reflejo citológico no es nada, es lo mismo que no tener nada, no hay patología, ¿de acuerdo? Y el tipo de técnica que usemos dependerá muchísimo de que sea para cribado, asistencia, demanda, etcétera, y dependerá de cada población a estudiar. Muchas gracias.